Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Lo que parecía ser una entrevista más dentro de una transmisión conjunta organizada por una reconocida marca internacional, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virals, románticos y emotivos del año. Nadie, ni el presentador, ni los espectadores, y mucho menos Han der Zell, se esperaba lo que Keran Bürsin estaba a punto de hacer frente a millones de personas. Todo comenzó como una promoción de rutina, una conversación relajada entre ambos actores, excompañeros de set y pareja en la vida real, que desde hace semanas venían acaparando titulares por los rumores de reconciliación. Se les veía cómodos, riendo, intercambiando miradas cómplices. Pero a mitad del programa, cuando la conductora les preguntó por sus planes personales, Keran cambió el tono de su voz, y el aire del estudio se transformó. Sé que esto no estaba planeado, y tal vez me maten por hacerlo en directo, comenzó diciendo mientras se giraba hacia Han. Pero hay cosas que no pueden seguir esperando, sobre todo cuando el corazón está lleno. Han, visiblemente desconcertada, sonreía sin saber aún lo que estaba a punto de ocurrir. Fue entonces cuando Keran se puso de pie, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo blanco. El silencio en el estudio era absoluto. La transmisión en vivo, que ya reunía a más de 2 millones de espectadores conectados desde todo el mundo, estalló en comentarios y corazones flotando por la pantalla. Han, dijo él, mirando sus ojos con una emoción contenida, la vida es corta, el tiempo se va, pero lo que siento por ti solo crece. Sé que hemos vivido mucho, lo bueno y lo difícil, pero estoy aquí, delante de todos, porque no quiero seguir otro día sin que lo sepas con certeza. ¿Te casarías conmigo? El rostro de Han der Zell pasó por todas las emociones posibles en cuestión de segundos. Risa nerviosa, incredulidad, sorpresa, ojos vidriosos, mano temblorosa cubriendo su boca. Finalmente, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas, asintió suavemente y dijo con voz entrecortada, sí, claro que sí. La ovación en el estudio fue instantánea. Los técnicos aplaudían, el público detrás de cámaras gritaba emocionado, y los comentarios en redes sociales colapsaron la transmisión. El hashtag almohadilla Kerem le propone a mano se volvió tendencia mundial en menos de 5 minutos, con usuarios de más de 20 países celebrando lo que ya consideran el compromiso del año. Después del emotivo momento, Keran abrazó a Han con fuerza, mientras ella no dejaba de llorar y reír al mismo tiempo. Luego, mirando a cámara, él dijo: gracias por acompañarnos todos estos años. Ahora empieza nuestro verdadero proyecto juntos, la vida. En los minutos posteriores a la transmisión, celebridades, compañeros de profesión y fans de todo el mundo comenzaron a enviar mensajes de felicitación, confirmando que lo vivido no fue un acto ni una escena de Guián, sino la expresión más pura de un amor real que ha sobrevivido al tiempo, la fama y las dificultades. Han y Keran, una vez más, han demostrado que el amor verdadero no solo existe, sino que, cuando es sincero, se atreve a brillar incluso bajo los ojos del mundo entero. Y esta vez, lo hizo en directo. Sin cortes. Sin ensayos. Solo corazón. Apenas terminó la transmisión, Turquía entera, y buena parte del planeta, seguía en estado de shock emocional. No era solo una propuesta de matrimonio. Era el cierre de un ciclo y la apertura de otro. Era el renacer de un amor que todos pensaban que había terminado, pero que, como los grandes amores, simplemente había estado esperando el momento justo para volver a florecer. Keran Bürsin, reconocido por su reserva emocional y su cautelosa distancia con la prensa en temas personales, decidió romper su propio silencio, en el momento menos esperado, y de la manera más valiente. Y lo hizo por amor. Por una mujer que lo había marcado para siempre. Por una historia que millones han seguido como si fuera parte de sus propias vidas. Después del final de la transmisión, las cámaras seguían grabando en backstage, aunque sin sonido. En esas imágenes, que posteriormente fueron compartidas de forma oficial por el canal, se puede ver a Han der Zell abrazada a Keran, aún temblando, con lágrimas cayendo sobre su vestido claro, mientras él le acaricia la espalda con delicadeza, susurrándole palabras al oído que ella no necesita repetir,
porque el brillo en sus ojos lo decía todo. Una persona del equipo de producción reveló que, minutos antes del programa, Kerem pidió un pequeño cambio en el guión. Nos dijo que tenía una sorpresa especial, pero jamás imaginamos esto. Cuando lo vimos sacar la caja del bolsillo, todos nos congelamos. Era real. Tan real que muchos del equipo lloramos sin darnos cuenta. La caja contenía un anillo delicado, con un zafiro azul en el centro, rodeado de pequeños diamantes. No fue elegido al azar. Según fuentes cercanas, era una réplica personalizada de un anillo que Hand había mostrado en una antigua entrevista, diciendo que si algún día alguien me pide matrimonio, que lo haga con un anillo que tenga historia, no solo brillo. Y Kerem, en su estilo silencioso, había guardado ese detalle durante años. Esto no es solo una propuesta. Es una promesa, habría dicho más tarde Kerem a su equipo cercano. Una promesa de no soltarla esta vez. De construir algo real, lejos del ruido, con verdad, con paciencia y con todas nuestras cicatrices. Y esa frase ya ha sido compartida en miles de publicaciones, memes, y vídeos editados por fans que ven en esta pareja algo más que una historia de celebridades, un símbolo de esperanza, de reencuentro, de amor que sabe esperar. Mientras tanto, Hand no ha dado una declaración pública formal, pero se espera que en los próximos días publique un mensaje en sus redes. De momento, su perfil de Instagram muestra solo una imagen, la de sus manos entrelazadas con las de Kerem, el anillo claramente visible, y una sola palabra escrita en letras pequeñas. Evet. Sí. Los medios ya hablan de posibles fechas para la boda. Algunos afirman que podría celebrarse a finales de este mismo año, en un entorno íntimo y alejado de los focos, como Bodrum o Capadocia. Otros aseguran que la ceremonia será doble, una privada para la familia y otra abierta a sus fans más cercanos. Lo que sí es seguro es que, tras esta propuesta, el mundo entero estará mirando con emoción cada paso que den. Amigos del círculo íntimo de la pareja han declarado que ambos han cambiado mucho desde su primera relación. Que ahora se comunican de otra forma, que priorizan la tranquilidad, que se escuchan más y se exigen menos. Han entendido que el amor no es una película, es una construcción. Y están listos para construir. Y quizás ese sea el mensaje más poderoso de esta historia. Que el amor verdadero no es perfecto, no siempre llega en el momento justo, ni sigue un libreto. Pero cuando dos personas se eligen, una y otra vez, a pesar del pasado, de los miedos y del mundo, entonces no hay cámaras ni escenario que puedan contener su verdad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.